más. Pero ustedes se preguntarán por qué hemos compartido esto de las debilidades y las virtudes. Y claro, como seres humanos todos tenemos muchas virtudes, pero también varias debilidades, ¿verdad? En la que cada uno está trabajando, en la que en algún momento todavía quizás no hemos identificado algunas, es parte de nuestro proceso. Y ese es uno. Y lo segundo, se preguntarán, y por lo que entiendo, casi en su totalidad, vienen o trabajan en comunidades terapéuticas, ¿verdad? O algo que esté vinculado al tema, a este proceso de trabajar con personas que tienen problemas de adicción, ¿verdad? Entonces, y justo iniciando, Eduardo nos decía, hoy vamos a tocar el tema de la prevención. Entonces, antes de iniciar, yo les lanzo la pregunta de ¿será necesario ser importante de la prevención en el marco o en el rol que ustedes actualmente ya están desempeñando, que ya es trabajar con gente que ya tiene el problema, con personas que ya tienen el problema? Entonces, ¿de qué nos va a servir hablar de prevención el día de hoy? Y cuando hemos hecho este ejercicio, es decir, debilidades y fortalezas o virtudes, ¿cómo eso vamos a ir vinculando? ¿Qué opinan sobre este tema que vamos a tratar el día de hoy? Prevención, pero por otro lado ustedes ya en su trabajo, en el rol que les corresponde, ya están mirando, ya están trabajando con personas que ya tienen el problema, ¿no? Ahora vamos 1, 2, 3, vamos por acá. Yo creo que la prevención es muy importante. Si de prevención de recaídas estamos hablando, sé que es un proceso, ¿no? Pero creo yo que es muy importante que los consejeros o los que aspiran a ser consejeros en adicciones sepan y tengan muy en claro lo que es, pues, este tema tan importante que es la prevención, ¿no? Para poder brindárselos a los usuarios de los centros, incluso dictar tal vez en forma grupal a los usuarios del centro lo que es la prevención de recaídas, cómo funciona, cómo comienza y todo eso, ¿no? Muy bien, ok. Sí, yo veo una gran similitud, ¿no?, entre la prevención del consumo de drogas y la prevención de recaídas. Entonces, obviamente nosotros tenemos que manejar muy bien ese tema porque es nuestro trabajo, ¿no? Es una parte medular de nuestro trabajo, ¿no? El saber comunicar cuáles son las herramientas para prevenir que recaigan, ¿no? Eso es fundamental. Como dice, ¿no?, es muy, muy fundamental prevenir. Todo usuario tiene familia, todo usuario tiene hermanos, tiene padres, tiene primos, y entonces no solo involucrar al usuario, sino también a la familia en el tema de la prevención, tanto de la recaída para que ellos vean los puntos exactos donde ya de repente el usuario está yendo a una próxima recaída o una pronta recaída, o también alguno de los hermanitos ya se está involucrando en ese mismo tema, ¿no?, para poder identificar algunos síntomas, ¿no?, que nos alerten como padres para poder prevenir. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que yo puedo, ¿no?, más o menos aportar es por prevención es, mayormente es información, ¿no? Como bien escuché, es prevención de recaídas, ¿no?, o una prevención de un consumo de drogas. Tanto mayormente esta información no solamente es para los usuarios o residentes, ¿no?, o con diferentes tipos de personas que podamos tratar, sino más dentro de la familia también, ¿no? Mayormente la información de prevención es para la familia, ¿no? Porque si uno da una buena información o da información de prevención dentro de la familia, uno puede conocer, ¿no?, 100% de factores que se puedan involucrar, ¿no?, a diferentes tipos de situaciones, ¿no? Uno va a tener un manejo de situación, en este caso se puede decir. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Puede ser bloquear para que ya no siga de generación a generación de una manera u otra. Ok. Ir generando barreras para que eso se quede corto en una determinada etapa, momento. Ok. ¿Qué más? Vamos. Bueno,
básicamente lo que dijiste tú, que me parece súper acertado, es que a través de la prevención lo que hago yo en las familias es que en la familia ya hay un vínculo genético. Ajá. Por ende, la enfermedad está latente en cada uno de los integrantes de la familia, si bien es cierto, no se ha despertado quizás en algunos individuos, y a través de la prevención, que es igual información, estoy quizás deteniendo un proceso, digamos, de reacción en cadena de la enfermedad en el núcleo familiar, ¿no? Prácticamente impulsando a la toma de conciencia de los individuos familiares en los cuales todavía no ha despertado quizás completamente la enfermedad, a tomar conciencia que hay una predisposición genética y por ende hay medidas preventivas a tomar. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Excelente. Vamos a ir vinculando lo que ustedes han planteado de la necesidad de ir ampliando el conocimiento sobre el campo de la prevención, porque nos va a servir para trabajar en diferentes líneas. Es decir, con personas que aún todavía no están directamente involucrados con el problema, es decir, en este caso con la sustancia, que es el entorno familiar, ¿verdad? Los hijos, los sobrinos, todo el entorno familiar que aún no está consumiendo. Entonces, ¿podemos evitarla? Sí. Entonces, en esa línea vamos a hablar de un tipo de prevención. Pero también en ese contexto con personas que se están iniciando en el consumo, ¿verdad? También podemos entonces atenuar, es decir, ¿cómo hacemos que no siga avanzando? Entonces hablaremos de otro tipo de prevención. Y claro, en este caso, lo que han mencionado de cómo también, cuando ya trabajamos con personas que están en esta etapa de adicción, ¿cómo hacemos que en la medida que va avanzando, más bien cómo recuperamos y no tenga recaídas esta persona? Entonces hablaremos de otro tipo de prevención. Pero siempre vamos a hablar en un escenario de que vamos a prevenir en la medida que somos conscientes que hay situaciones de riesgo, ¿verdad? Porque hay algo que está amenazando a que se dé estos comportamientos que van a afectar el bienestar y el desarrollo, la salud de las personas. Entonces no podemos hablar de prevención si no hablamos de factores de riesgo y factores de protección. O sea, vamos a un poco empezar planteando, revisando estos conceptos, porque de esa manera luego vamos a entender, aunque he visto que hay claridad ya de lo que es la prevención, pero vamos a ampliar y profundizar más cómo finalmente entonces estos niveles, tipos de prevención están directamente vinculados con los factores de riesgo y protección. Entonces vamos a empezar a revisar qué será un riesgo entonces. Vamos a empezar desde lo más básico, que es un riesgo, para hablar del factor de riesgo, de un comportamiento de riesgo, y que ustedes ya lo han ido observando, seguro que ya han ido conversando, pero vamos a un poco precisar. Y este espacio va a ser un espacio en el que tenemos hasta la 1, ¿verdad? ¿Hasta la 1? Sí, exacto. Claro, yo hablo hasta la 1 y aquí se me van a dormir y claro. Entonces, yo voy a ir planteando algunas ideas, voy a reforzar algunos conceptos, pero va a ser muy importante, a partir de la experiencia que cada uno tiene, ir complementando, ir vinculando información, que eso es lo rico de este espacio. ¿Okay? Entonces, hay temas que ustedes probablemente manejan mejor que el compañero, mejor que yo. Entonces, pero si nos retroalimentamos a partir de algunas ideas clave, vamos a fortalecernos todos en conocimiento, en actitud, para poder seguir trabajando y así poder ir fortaleciendo nuestro trabajo en el rol que a cada uno le corresponde, o a cada uno de nosotros nos corresponde realizar. ¿Okay? Entonces vamos con ¿qué riesgo? Bueno, ya le dio calor. ¿Qué es riesgo? Una amenaza. Bien, amenaza. A ver, ideas sueltas. Amenaza. Factor de riesgo, situación, evento o persona. Vamos primero con riesgo. Amenaza, peligro, Un factor que nos juegue en contra. juega en contra, riesgosa. Okay. Bueno, la idea está clara por ahí en relación. Acá tenemos una idea de lo que es el riesgo. Claro, la gráfica por sí solo habla, ¿verdad? Es cómo finalmente
la integridad, el bienestar o la salud de la persona está en peligro. Eso es el riesgo. Y claro, todos sabemos que si en la calle vas caminando y pisas un plátano, la caja de un plátano, ¡bum!, está garantizado que vas al piso, ¿verdad? Entonces ese escenario se constituye de un riesgo, en este caso para la persona. Ahora, los riesgos no están vinculados solo a una situación concreta de comportamiento, ¿no? Están relacionados con aspectos culturales, históricos, políticos, socioeconómicos, ambientales, y en cada uno de estos aspectos podemos ir identificando las situaciones de riesgo, ¿verdad? A ver, rápidamente identifiquemos un ejemplo en cada uno. En el aspecto cultural, ¿qué riesgos podemos identificar? Bueno, vinculado en este caso al campo del consumo de drogas, ¿ok? A ver, vamos. Sí, bueno, por mi edad yo viví... A ver, vamos. Por mi edad yo viví bien de cerca la década de los 70, Ajá. ¿no? Y en esa época la cultura de los jóvenes era la música, el rock, lo psicodélico, los modelos a seguir eran todos consumidores. Entonces, un interés válido, como es el del arte, como es el de la paz, la búsqueda de la realización personal, se confundía con los paraísos artificiales. Entonces, eso es un riesgo cultural, me parece. Muy bien. ¿Otro ejemplo? La moda. La moda. La moda, por alguna moda en especial que se constituye en riesgo justamente para el consumo de drogas. A ver. Yo diría, por ejemplo, disculpe. Sí, complementa porque ya la moda, sí, No, efectivamente. yo ni hablar de la moda. Ya. Ok, otro factor entonces. Entonces, ¿podemos encontrar algún elemento específico de que la moda se convierte en riesgo? Sí, por Porque, supuesto. a ver, porque hoy en día se ve, ¿no?, que hay personas relacionadas al consumo con diferentes tipos de personas de banda, por ejemplo, esos chicos que se visten con una ropa estrafalaria, esos los de negro, pan, que le dicen pan, o que andan con su cadena. Mayormente eso está relacionado con el consumo de marihuana en este caso, ¿no? Es una moda. Mayormente van hacia ello. Ya. Ahí eso puede ser discutible, ¿eh? A ver, vamos a ver ahora. Ya. El corte de pelo. ¿Perdón? El corte de pelo. Muchas veces. Claro. Ok, el corte de cabello. Ya. Vamos a ver si... Los rastas, En este tiempo en este tiempo, por ejemplo, bastante los celulares, ¿no? La moda, los jóvenes deben tener o desde adolescentes. Y de ahí ya se engancha. Ya. Ahí sí. Vamos por acá, levantando la mano acá y después vamos acá. Vamos por allá primero. Sí, lo que iba a decir yo que sí, como estímulo discriminativo, como dijo también compañero Luis, es pues la música, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que relaciona, en mi caso en algún momento fue el reggaetón, que ahora está muy de moda, ¿no? Entonces se ponen pues a escuchar por ejemplo, un pata que ya terminó su proceso, escucha, qué sé yo, en la radio una música de reggaetón y lo activa, ¿me entiendes? Entonces eso vendría a ser, pienso yo, un riesgo, el escuchar música de un tipo que te genera un tipo de estímulo, ¿no? Ya. Ahora regresamos, ¿ya? Vamos por acá. Bueno, con relación a lo que dijo la señora acerca de la moda, yo veo un factor de riesgo, digamos, cuando hay ciertas conexiones que hace el cerebro, asociaciones, por decir, en el caso de un rave, ¿no? Hay cosas, hay actividades, hay modas que también incluyen ciertas sustancias ligadas estrechamente a una determinada moda. Ejemplo, un rave, ¿no?, o la música electrónica está ligada a sustancias específicas tipo MMDA o éxtasis, ¿no? También cocaína, etc. Entonces ahí hay un factor de riesgo, ¿no? Cuando personas, usuarios que todavía no han consumido, se puedan eventualmente sentir animados a la exploración de estas sustancias porque están vinculadas con una moda a la cual ellos ya siguen. Muy bien. Otra parte de la moda puede ser la prensa, ¿no? Que alimenta, ejemplo, en el tema de delincuentes juveniles y gringallo. Todo el mundo, ejemplo, donde yo trabajo, quería ser gringacho. Y las mujeres gringacho. Consumían, buscaban parejas que sean
estén involucradas en el mundo delincuencial. Y las chicas sanas buscaban parejas que sean adictas. Parte también de la moda, se puso de moda. Claro. Bien. Sí, ahorita vamos por aquí. Solo dos cuestiones. Bueno, no dije al inicio reglas de convivencia. Siempre tiene que haber en el contexto, en el lugar donde esté, ¿no? Entonces, por ahí ya, podemos poner los celulares en vibrador, por favor, para que cuando un compañero esté hablando y lo extraemos, ¿ya? Y lo segundo es cuando uno de nosotros está hablando, tratemos de escucharnos para poder ahí entender y quizás también replicar o retroalimentar, ¿ya? Y los compañeros que acaban de llegar, les invito por favor, acá hay adelante sitio para todos estar frente a frente, ¿ya? Hay 1, 2, 3, Dice sí, 4... bajarían. Lo bajarían. No, ahí, acá hay sillas que... Ahí sí, pues. Acá también. Acá hay uno. Dejando un espacio porque si hay tanta foto hay que correr por ahí. Ok, listo. Ahora sí, seguimos por favor la línea. Hay un riesgo cultural, estaba viendo por ejemplo las fiestas costumbristas de nuestra sierra. Muy bien. Lo vemos como normal, ¿no? O los que participan como normal el tomar, o sea, no hay fiestas sin bastante cerveza y licores. Entonces, los jóvenes ahí empiezan y si ya uno consume a ir a esas fiestas, ya fue. Ya. Ok, entonces ya voy lanzando una pregunta. En sí, la música, el rap, la música folclórica, ¿será un riesgo? ¿O las creencias que uno tiene, que en ese contexto tiene que ocurrir así? Porque a mí me gusta el rap, pero por ningún lado me... Pero hay que producir, porque usted nunca ha consumido de repente escuchando rap. Ya, pero, ok, acá hay dos niveles, ¿eh? Hay que ir identificando de que cuando hablamos de riesgo a nivel cultural, estamos hablando en general que una situación se constituye en un riesgo no solo para las personas que han consumido alguna vez, sino en general. Todavía estamos hablando en general. Ajá. Disculpe, algo que yo tengo claro, lo damos en el proceso de habilitación, cuando los jóvenes, según cómo se llama el diagnóstico que da el psicólogo, que hace el test de inteligencia, evalúan de repente ¿no? el trasfondo de la persona, ¿no? Lo dejan en claro, cómo se llama, de que dice que la cultura es toda información que cada un individuo a lo largo, cómo se llama, de las experiencias. Pues en este caso, cómo se llama, si estamos hablando en general, ¿no? O sea, la moda, la prensa, es algo que de repente ¿no? que uno va formando ¿no? su sistema de creencias, ¿no? Por eso que cuando captamos al individuo ¿no? o al usuario, ¿no? Lo primero que hacen es concientizar de que todo, como se llama, ¿no? Todo lo que gira en el mundo real, porque a veces la gente no se da cuenta, o está en consumo, incluso a veces hasta la mucha, en la familia, la desinformación, la falta de educación, ¿no? Es un factor de riesgo también en general, ¿no? Porque a veces desconocemos, ¿no? Y yo tengo entendido, o sea, yo tengo claro que al margen de todas las experiencias, uno nunca deja de aprender, ¿no? Hasta claro. Ya que eso te aporte, ¿no? Sí. Yo, es desde la formación del hogar, o sea, influye bastante, o sea, la base principal es el hogar, ¿no? O sea, si es disfuncional, si hay, lo que nosotros captamos desde niño, lo vemos normal. Conforme, o sea, tomamos conciencia, ¿no? Lo asimilamos de tal manera que inconscientemente ya es parte de nuestra vida, de nuestra cultura, y lo formamos esa idea, que ya es normal, parte de nuestra vida cotidiana. Unos se apegan, otros no. Sí, estoy de acuerdo de que hay factores de riesgo también en el lugar, ¿no? Llámese familias disfuncionales, pero eso tiene que ver mucho la interpretación del individual, ¿no? Porque no todos en la familia van a volverse adictos. Claro. Sí hay... Muy bien. Entonces, cuando hablamos de aspectos culturales, es decir, claro, y ahí ahora eso es muy discutible porque, es decir, para ese contexto se constituye algo normal. Para ti puede ser que esté mal, ¿verdad?
pero para ellos no. Entonces, ¿cómo juzgar nosotros parte de una cultura que, oye, está mal o está bien? No, simplemente es parte de su cultura. Para aportar, disculpe, es en este caso, por decir, hay mucho problema con la fe, que confunde la espiritualidad con la religión, y la espiritualidad no se ve en la acción, ¿no? Entonces, ¿no? Y en general, yo puedo decir como en cada casa, tengo gente que no cree en Dios, gente de repente que budista, con cualquier denominación. Hay otros que tienen su grupo familiar, ¿no? Vienen, ¿no? Entonces al final es por contexto. Pero lo único que yo de repente puedo decir, ¿no? Respetar el proceso mental de cada persona. Pero en sí, ¿cómo se llama? Otra cosa también con los chicos de la música. Hay chicos de repente, que incluso he visto en otra comunidad que he trabajado, que todos tenían la habilidad de ¿cómo se llama? De improvisar con pistas de rap y todo. Y una psicóloga que trabaja con jóvenes, y fue un taller. Y al final tiene gente que de repente que improvisa música de mensaje y de verdad el rap, y al final y igual con gente que baila salsa, bailes y todo eso, lo hizo como un taller y de verdad funciona, ¿no? De cuando como uno le da el enfoque, ¿no? O sea, para concientizar al individuo. Entonces, un punto para ir cerrando esta parte es que una situación de riesgo no es universal, se va a ir generando, se va a ir constituyendo en riesgo en función al contexto, porque vinculado a esto de las culturas, sí, para esa cultura un comportamiento puede ser una situación de riesgo, pero para otros no. Hay un ejemplo que en algún momento me comentaron y que grafica muy bien eso, ¿no? Esto de cómo debemos mirar, es decir, una persona tiene una historia, ¿verdad? Viene con una práctica, una serie de creencias, pertenece a un contexto, a una cultura, y claro, cómo nosotros quienes trabajamos con ellos miramos eso. A veces miramos el rostro, ¿verdad? Tienes al frente a la persona, pero a veces no nos detenemos en esa historia, y que es muy importante explorarla. Por ejemplo, los amigos de la selva, en una comunidad nativa, y quizás han escuchado este ejemplo. Hay una familia que el esposo, la esposa, tiene 3, 4 hijos, y se desplazan de un lugar a otro porque viven en una casa de madera, a veces construido de paja, de palmeras, pero se van transportando y se transporta siempre, la familia va caminando, ¿no? Y claro, va el esposo adelante, le sigue el hijo mayor de 18 años, y bueno, le sigue la esposa, pero la esposa carga con su manta todo el paquete, va cargando, va llevando al hijo más pequeño de la mano, y además adelante al bebito. Y claro, el papá adelante no carga nada, va agarrado con su espada porque él es el hombre. Y el hijo que le sigue también, o con su machete, ¿no? Y claro, cuando uno llega desde la ciudad, y eso es verídico, o sea, no es una cuando fuimos a hacer un trabajo, claro, uno llega y con tu mentalidad de ciudad, decir, oye, ¿qué le pasa a ese tío, no? Qué machista, ¿no? ¿Cómo va? Todo lo lleva a su esposa, pobre su esposa, y él manganzón con su hijo está yendo adelante, ¿no? Eso no puede ser. O sea, bajo mi mirada está mal, pues. Pero bajo su contexto, no. Eso es una cuestión cultural, es natural, es por una cuestión de sobrevivencia, ¿verdad? Porque el esposo tiene que estar listo cuando ocurre, porque si no desaparece la familia. Quería un poco compartir ese ejemplo porque eso nos da a entender entonces cómo tenemos que ir mirando, porque todos quienes estamos en este espacio trabajamos con personas. Como la etiqueta que ustedes quieran, el cliente, el paciente, el que está al frente es una persona. Es un ser humano. Entonces hay que tratarla y hay que explorarla como tal, pero no un ser humano que tiene las mismas creencias, costumbres que todos. Es en función a su contexto, de dónde viene, con quiénes ha vivido, cómo, ¿verdad? Esa parte es muy importante para determinar entonces, para empezar a identificar si realmente es un riesgo y cómo, lo que para ti es un riesgo, pero para él no, cómo trabajar ese proceso. Sí, definitivamente hay diferentes tipos de culturas, y ninguna en sí es una cultura mala. Así es. ¿Cierto? Ajá. Dentro de cada contexto, ¿no?
hay que trazar una línea, ¿no? La línea de qué es lo que es mal, ¿no? Ajá. Lo que no se debe. Exacto. Y para cada contexto es diferente. Eso es. Yo creo que podríamos partir del hecho de que una conducta desadaptativa que te deteriora como persona, eso es lo que hay que evitar. Y puede ser, eso es lo que quería apuntar. Ok, más adelante vamos a tocar ese concepto de adaptación y desadaptación. Cómo las personas, a partir de un contexto, de una realidad en la que ha chocado algún problema, para generar un cambio, tiene que hacer un proceso de adaptación. ¿Y cuál es nuestro rol en ese proceso para ayudar a esta persona en ese proceso, verdad? Que es fundamental. Pero entonces, volviendo al tema del riesgo, y así vamos a ir identificando ejemplos en cada uno de estos elementos, situaciones de riesgo. El aspecto político tiene una serie de situaciones que generan o hacen que se den situaciones de riesgo para las personas. Lo histórico. Ejemplo, pues. A ver, lo histórico, un ejemplo. Lo político, por ejemplo. Ok. Pero Voy con el ejemplo de lo histórico y ahí pasamos con el yo no político. me quiero alineación, estamos Ajá. Vamos con el ejemplo de lo histórico. disculpe. Está bien. Pero vamos a poner un ejemplo de lo histórico y ahí pasamos de lo político. En lo histórico, en la historia de la humanidad, se han dado una serie de situaciones y problemas, revoluciones, guerras, filosóficas, ¿verdad? Políticas, ideológicas. Y de ese contexto hay situaciones que han quedado y que actualmente se constituyen un riesgo para la vida humana, ¿verdad? Identifiquen un contexto histórico que se haya dado y que se constituye actualmente un riesgo para las personas. Se puede constituir en todo caso. En adicción, un riesgo de adicción, ¿estamos hablando en particular? Veamos en general. Pues, por ejemplo, el alcohol, ¿no? A ver. Hace muchos años atrás, ¿no? Pero es el padre de todos los vicios, ¿no? Inclusive ahora vemos una persona alcohólica justificable, no está mareado, ¿no? Es como una subcultura que todo el mundo bebe, ¿no? Y históricamente, pues el alcohol es la primera droga que existió, que salió. El vino, más allá. Ahí se han ido. Vamos por acá y después regresamos por acá. Yo pienso, no sé si estoy equivocado, la guerra con Chile, ¿Ya? por ejemplo, que ahora pues nos ponen nosotros a ellos y ellos a nosotros. Un peruano va a Chile y por ese hecho histórico ya nos tachan pues de basura, de porquerías, etc, ¿no? Entonces pienso, no sé si lo estoy bien. Sí, claro, es un hecho histórico que se constituye, que marca algunos niveles de riesgo. Claro. De riesgo, Muchos ¿verdad? se escuchan las noticias, chilenos abusaron de peruanos en un tren por el simple hecho de ser peruano, no por la guerra que hubo contra. Porque hay un antecedente, hay una historia que finalmente marca, ok, Exacto. es un hecho histórico que sí se constituye en un riesgo. Vamos por acá y venimos allá. Las conquistas, que viene a ser el intercambio cultural, ¿no? Ok. La influencia de otras culturas Ujú. hacia otra cultura, o sea, una transfusión, una fusión, etcétera, etcétera. Muy bien. Estuve viendo un hecho histórico, por ejemplo, de cómo ingresó la droga a la sociedad. Ajá. Por ejemplo, la heroína. Primero ingresó como, no era heroína, era para la Segunda Guerra Mundial, se aplicaban muchas esas morfina. Morfina. Entonces la morfina fue una de las primeras drogas que se utilizaron. En realidad hicieron una subcultura, dejaron un legado de todos los que quedaron mal, ya adictos a esta sustancia. Y de ahí vinieron derivados y todo ello sobre eso, ¿no? Muy bien. Vamos. Los kamikazes, Ajá. la metanfetamina. Se empilaban con la metanfetamina para suicidarse. Un aspecto interesante, me parece a mí personalmente, es el aspecto religioso, por decir, cómo influye, ¿no? Como en el caso de los Rastafari, por decir, ¿no? Que es una religión, ¿no? Ajá. Cómo influye esa religión y el solo hecho de pertenecer a esa religión, uno por religión se encuentra en un riesgo de consumo de marihuana más adelante, porque en esa religión es no solamente aceptado, sino es promovido, Ok. ¿no? Históricamente está direccionado de esa manera y entonces
Vamos por ahí. Por ejemplo, en varias investigaciones, hasta en el mismo Discovery, Ajá. por ejemplo, sale al Perú como productor número 1 de la coca. Ajá. Y también lo relacionan la costumbre de los incas, Ok. por ejemplo, ¿no? Sí. Para disminuir el cansancio, Ajá. ¿no? Eso lo colocan como punto de Sí. entrada, por decirlo. Y hay todo un tema de discusión sobre la hoja. Claro, claro. Entonces, Ok. sí, la hoja. Sí. Pero ese consumo de chachá coca no es de verdad. No, eso es verdad lo que tú dices. No lo es. Es que la cocaína es en realidad un producto tejiversado y es en realidad es una aberración de lo que es el consumo original de hoja de coca, ¿no? Que en sí no trae ninguna consecuencia nefasta para el individuo. Sí, el chachá tiene una mínima. Así es. Es como un que no té. genera, Así ok. es. Otros dicen que sí. Hay discusión también en ese contexto. Pero supongo una persona en tratamiento, ¿no? En tratamiento, ok. en tratamiento. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero es un riesgo. O sea, Sí. Estamos hablando de riesgo a nivel general. A nivel general, no necesariamente, pero en situaciones específicas, sí. Un riesgo. El nivel de riesgo es otro, ¿verdad? Muy bien. Ok. Sí. Quería disculpe cambiar el tema, pero ¿por qué hacen siempre la diferenciación drogas y alcohol? O sea, Es lo mismo. el alcohol es droga, ¿no? Droga, De sí. acuerdo, pero no hacen siempre hacen la diferenciación. Es que la diferencia creo que una es legal y la otra es ilegal. Claro. Nada más. Como lo dije, ¿no? Inclusive el alcohol es La justificado. marihuana también está legal en otros países. En otros países. Pero no en el Perú. En el Perú no es legal. Seguro que van a hablar de esos temas. Ya va a ser legal, ya. En realidad, el día de hoy no vamos a tocar mucho sobre las sustancias. Vamos a estar hablando sobre el contexto de la prevención, sobre las estrategias, niveles de intervención, pero sí, efectivamente, hay tipos de drogas, ¿verdad? Que se van clasificando en drogas legales, ilegales, drogas naturales, drogas médicas. Lo que quería decir para el lado sino que lo que pasa es que escuché a un alcohólico, Ya. ¿no? Que decía, no, es que el alcohol es un alimento. Tengo hambre. Ya, claro, pero sabemos, una persona ya dependiente de alcohol, ¿qué te puede decir? O sea, va a reconocer. Sí, claro. Sí, sí. Esa es la dinámica. Y por eso se considera ya el que la persona no es consciente de la enfermedad porque un alcohólico es un enfermo, ¿verdad? Sí, vamos. Yo conocí un amigo que me decía que se metía cocaína como mantenimiento. O sea, entendió Se que- quería Martín. O sea, ya tenía su dosis, a la 1 de la tarde 2 rayas, 2 de la tarde 1 raya, y era su mantenimiento. Era muy disciplinado para mantener. Tipo carro era la cosa. Bueno, ahí se van creando una serie de rituales, de funciones. Pero bueno, vamos a regresar al tema. A nivel político, por ahí te pedía un ejemplo a nivel político. A nivel político, en nuestro contexto, tanto en drogas legales y ilegales, podemos encontrar situaciones de riesgo. Por ejemplo, la ley contra la tenencia de la cocaína, de la sustancia. No hay cero tolerancia ahí, ¿no? Porque está permitido. Llevarse penalidad. Así es. ¿Y eso se constituye una situación de riesgo? Claro. Claro. O sea, por un lado nos dicen que está sancionada droga ilegal, está prohibido, pero por otro lado nos dicen que cierta cantidad lo puede consumir. 5 gramos, ¿no? Ahí hay cierta incoherencia, ¿verdad? Entonces esa política que existe tiene algún nivel de riesgo porque hay un vacío ahí que no es coherente, ¿verdad? No, está prohibido. Sí, pues ahí hay una discusión que... Pero hay, por ejemplo, otro, la ley dice en temas de alcohol, por ejemplo, ¿no? En tema de expendio de bebidas alcohólicas. La ley dice, en este caso, está prohibido vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Eso dice la ley, ¿verdad? Ok, y quienes tienen que implementar la ley son los gobiernos locales y regionales. Es decir, una municipalidad tiene que crear una ordenanza local para poder, en este caso, reglamentar y aplicar la ley. Hay municipalidades que lo tienen, pero hay municipalidades que no lo tienen. Yo tengo otra que no sé si tiene que ver con política, pero por ejemplo, en las fiestas
que todos conocemos acá, pre-prom, prom, de colegio que tienen de 15, 16 años, beben alcohol, me dejo entender, o sea, se les sirve alcohol con los papás aquí y todo, y la municipalidad sabe que han alquilado ese local para una fiesta de pre-promoción que tienen 15, 16 años, y termina la gente pues tirada en el piso, en la ambulancia y no sé cuántos, y es algo que es normal, ¿no? Se me va a la fiesta de promo, sí, con una botella de whisky, cuando me dejo entender, no sé si hago política, pero... Está en esa línea porque cuando hablamos de política no solo es, en este caso, no hablamos de un partido político, no solo hablamos a nivel, en este caso, legal, sino también hablamos de las normas de convivencia, políticas sociales. Claro, en algunos colegios, ahora menos, ¿no? Ya era normal de que cada fin de año, por promoción, es fiesta en el colegio, y claro, al colegio llegaban pues camiones de cerveza, ¿no? Por supuesto. Pero ¿qué te dice la ley? No puedes ni vender ni consumir bebidas alcohólicas dentro de un colegio. No, y mucho menos a menores, entonces es una incoherencia. Así es, exacto. Sí, quería hablar del tema de la tenencia, de la entidad legal que uno puede tener. Hay una lógica tras eso. O sea, vamos. Hay la tendencia mundial es a despenalizar, ¿no? El consumo. Y tiene motivos prácticos. Un chico que se fuma un troncho en la calle, antes venía la policía y te metía a la comisaría. Y un poco más te metían a, si era menor de edad, a Marañí. Ahora no, ¿no? Ahora no. Sí. Ahora no. Ese chico no es un delincuente. No. Entonces no se le puede tratar con la misma norma de un traficante. Por eso es que hay una cantidad permitida para diferenciar a un mismo comercializador. Además, no habría capacidad penitenciaria para meter a la cárcel a todos los consumidores. Además, no tendrían por qué ser penalizados metidos a la cárcel porque somos enfermos. Tenemos que seguir un tratamiento que no es penal. Así es. ¿No? Solo en 2 o 3 países el consumo es sancionado, pero en la mayoría de los países el consumo no hay una sanción legal. Es decir, por consumir, casi en ningún parte del mundo te meten preso. Pero esa cantidad es reciente, porque cuando yo era joven... No, claro, ahora sí. Sí, antes sí, igualito te metían adentro. Bueno, eso es otra historia, pero actualmente no te pueden meter preso por consumir. Ese es uno. Pero esa es otra ley. Pero la otra ley tiene que ver con el tema del tráfico, en mayor o menor grado. En menor grado está dentro de ese contexto, por eso hablamos de microcomercialización, ¿verdad? Claro, pero si la ley te dice, cuando portas, ¿cuántos gramos? Creo que son 5 gramos. ¿5 gramos? Un chamito. Marihuana 7 y creo que coca 5. Por ahí que precisar, no la tengo en este momento. Ok, si estás con 5, nadie te va a decir nada. Pero eso llama a que entonces, hagamos uso de ese capítulo, de esa cláusula, porque sabemos que bajo esa lógica no vamos o muchos microcomercializadores se mueven bajo esa lógica. Claro, venden de 5 gramos, venden 5 gramos. Así. Vamos a levantar la mano por ahí. Gracias. Bueno, acotando un poquito lo que decía el compañero, muy interesante, es que en realidad no se puede hacer un delincuente de una persona que simplemente consume. Aparte, yo no veo ahí generalmente tanto un factor tan riesgoso, porque consumir no es el problema de la situación. Yo puedo, si yo no soy adicto o yo no soy alcohólico, yo puedo consumir alcohol y no me voy a volver ni un alcohólico ni un adicto. O sea, yo ya soy adicto desde que nací. Antes de meterme el primer tiro, vamos a decirlo así, cristiano, yo ya era adicto. O sea, es una condición que yo tengo, con la cual yo nazco. Entonces, visto desde ese punto de vista, ese factor, digamos, de consumo no me parece el problema en realidad. Bueno, ahí hay varios factores, ¿no? Ese es uno de los factores, una predisposición. Una predisposición que no significa que la vas a desarrollar necesariamente. Y claro, todos tenemos diferentes niveles de predisposición. Hay gente que a la primera, escuchaste. Hay gente que va y normal, y después lo dejó y continuó con su vida, ¿verdad? Eso lo sabemos muy bien. Exacto. Pero, tú mismo lo has dicho, no es tan riesgoso. Significa, consideras que es un riesgo. Al margen sí es mucho menos
Es decir, la intensidad del riesgo no lo estamos viendo, pero finalmente se constituye un riesgo. O sea, un En menor o mayor grado es un riesgo. Un riesgo para la persona, o sea, es lo que yo pienso, no me crea ni tengo la razón. No, por supuesto. Es mi idea personal. Por decir, en mi caso personal, si vamos a llamarlo así, para mí sí fue un riesgo porque la primera vez que yo consumí cocaína se activó en mí algo que ya estaba latente ahí, ¿no? Pero en el caso de mis compañeros que me acompañaron en ese proceso, ninguno de ellos, ahora todos son personas de bien, no pasó nada, cada uno tiene sus propias familias, y yo lo perdí todo. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre esos dos sujetos? Así es. Que yo era adicto y ellos no. Ok, pero ahora, entonces uno se vuelve adicto o ya nace con la condición de adicto. No, uno no nace adicto. A ver, pero hay una serie de situaciones que influyen. Hay una predisposición que podrías desarrollar. Ok, va a depender de la... Sí, desde la perspectiva de la genética hay una predisposición, ¿verdad? Pero, por eso decimos, algunas desarrollan rápido, algunas desarrollan poco o no la desarrollan, ¿verdad? Claro. La ciencia no ha descubierto hasta ahora qué tipo de cerebros desarrollan rápido y qué tipo de cerebros se enganchan rápido. Eso no lo sabemos, porque si no, te sacas tu tomografía, sabes que tú no tienes riesgo, entonces puedes consumir. Claro, pero eso no existe, la ciencia no ha descubierto eso, ¿verdad? Claro, o sea, la ciencia no ha descubierto eso, pero sí se sabe que hay una predisposición. Y depende del contexto, y cuando hablamos del contexto vamos a ver también luego los diferentes niveles y ámbitos. Hablamos de un contexto más cercano que es la familia, el contexto familiar, el contexto educativo, el contexto social, incluso el contexto político, va a influir de alguna manera o va a constituirse en un riesgo. Decimos riesgo porque efectivamente está ahí. Puede ser o no puede ser un peligro. O sea, el riesgo no significa que sí o sí vas a hacer. Está ahí, simplemente se constituye un riesgo. Para unos sí se da, para otros no, pero está ahí. Es una alerta, ¿verdad? Es una alerta que puede ser una amenaza para tu bienestar. Claro, si sabes que es una amenaza, lo piensas, ¿no? Entonces ahí justamente ahí es la que vamos a entrar luego con el tema de la prevención. Si está la amenaza, ¿cómo hacemos que esa amenaza no se concrete? Pero vayamos entonces al siguiente ejemplo. Suficiente creo que con ejemplos en el aspecto político con relación a las situaciones de riesgo. En el aspecto socioeconómico, decimos que el problema del consumo de drogas no determina condición social, económica, raza, lo encontramos género, lo encontramos en los diferentes... Es la más democrática que existe. Entonces, porque hasta hace años atrás se creía que el problema del consumo de droga era de los pobres, ¿no? Un factor de riesgo para el consumo de droga, la pobreza. Ok, entonces ahora no, ahora... Era por el alcohol simplemente. Antes hablábamos de causas. Ahora no hablamos de causas, ahora hablamos de factores de riesgo. ¿Okay? Eso es algo que se ha ido un poco aclarándose en el contexto de la discusión. Ahora no hablamos de causas, por eso, ahora hablamos de factores de riesgo. Opino humildemente que la pobreza podría ser un factor de riesgo. Ajá, pero sí, de acuerdo contigo. Ya. Se constituye un factor de riesgo, pero no podemos decir ahora, porque eres pobre vas a ser consumidor. No, eso no lo he dicho. No, es una etiqueta. Perfectamente. Es una etiqueta. Es la etiqueta. La creencia, el pensamiento. Pero opino también que el dinero, la disposición de dinero puede darte factores de riesgo también porque puedes disponer de la droga que quieras. Entonces, por eso decimos... Sí, pero hay una diferencia en el contexto ahí, discúlpame lo que estás diciendo. Es verdad lo que dices también, pero si tú careces de posibilidades de sentir una plenitud en tu vida, digamos, en las cosas que te gustan, vas a tener mucho más riesgo, o sea, vas a consumir por frustración y va a tener, por ende, otro desenlace. Mientras que si yo, digamos, me puedo, o sea, tengo los medios para poder realizarme o sentirme realizado, por más que yo pruebe esto o aquello,
no necesariamente puede tener ese desarrollo. Vamos para allá y después regresamos contigo. Vamos. Siguiendo esa línea de pensamiento, el mayor riesgo es interior, pienso yo. Sí. El mayor riesgo está en la falta de estructura interna. Porque las cosas se ven de diferente manera de acuerdo a los individuos. O sea, sabemos que no lo basamos en la realidad, sino en lo que pensamos de la realidad. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, en los 70 yo era medio hippie. Y el hippie que no tenía un troncho en la boca no lo era. Claro, Pero prototipo, ¿no? Pero la música era fantástica. Y la sigo escuchando. Claro. ¿No? He evolucionado. Ahora disfruto más de la música que en esa época y lo consumo, ¿no? Otro tema, a mí me gusta mucho el jazz. Muchos de los mejores jazzistas que yo considero que son los mejores han sido heroinómanos. Pero ya no son mis modelos. Claro. Simplemente disfruto de lo importante, que es la música. Entonces, ¿eso es por qué? Porque he madurado, porque me he estructurado de alguna forma, ¿no? Y eso me lleva a pensar que es copiar los modelos de la forma más tonta, ¿no? Ese es el riesgo. Ya, perfecto. Ahí hay un detalle que vamos a ver, que no existe nada determinante, pero luego regresamos después de la opinión y después vamos para allá. Claro, de eso se trata, o sea, no existe ese modelo, porque ¿qué pasa ahora? Yo conozco más personas o más chicas que caen en drogas, que no tienen dinero, que vienen de familias constituidas, a chicas que son pobres, porque yo conozco más pobres que quieren salir adelante, que quieren surgir, que tienen empuje, que tienen ganas de salir adelante, que estas chicas que tienen mucho más vacío. Pero es que eso también genera vacío, pues. Ese exceso también genera un vacío. Vamos por partes. Miren, recuerden que finalmente nadie tiene la absoluta verdad. Ustedes tienen experiencia, hay conocimiento y vamos a ir complementando desde la mirada, desde la experiencia. Es muy interesante, pero vamos a ir ordenándonos para un poco dar espacio a todos. ¿Alguien por aquí? Por aquí. Ya, por ejemplo, el consumo no discrimina el que tiene o no tiene plata. Lo que sí se va encontrando es que el factor de riesgo es que aquellos que tienen dinero, los problemas legales o el rompimiento de normas o reglas que los lleva hacia la obtención por decir, de propiedades o cosas, por ejemplo, de coger lo ajeno, ¿no? Se da en el entorno familiar de aquellos que tienen dinero, ¿no? De aquellos comienzan con la familia. Sin embargo, los que no tienen, se ve que van hacia el asalto, hacia mano armada, ¿no? Eso sí es, se va encontrando, ¿no? Es decir, el entorno, que no es tampoco determinante, pero hay una mayor incidencia en ese aspecto. ¿No? Y el aspecto, por ejemplo, yo no veo los estilos de crianza, que ese sí es un factor que va asociado a este factor de riesgo, ¿no? Pero ¿cómo hermanos que vienen de la misma familia? ¿Cómo se explica usted que vienen de la misma familia? Yo y mis hermanos, por decir, porque yo soy adicto y mis hermanos no. Y hemos tenido hemos ido a los mismos colegios, tenemos los mismos padres, etcétera, etcétera. Igual que yo. Es un cóctel genético, definitivamente. Vamos ordenadamente, ¿ya? Él había levantado la mano. Le vamos contigo. Sí, cóctel genético. Vamos a ver, yo lo que quería decir acerca de las etiquetas es que, no sé si me estoy olvidando el tema, definitivamente yo siempre he dicho que vivimos en un país Johnny Walker. O sea, uno es etiqueta negra, etiqueta azul, etiqueta roja. ¿Por qué? A uno lo ven con tatuaje, este es maleante. Así es. Este es ladrón. Claro, a uno lo ven con el pelo, a uno lo ven con el pelo largo y con dreads. De repente no fuma pero este es un fumonazo. Mejor de ropa de rapero, uno usa arete, este es gay. O sea, compadre, tú en Europa sales con una mazanica en la cabeza y es normal. Pero acá en este país te etiqueta por un tatuaje maleante. Bien, vamos por el Perú, caramba. Un Perú diverso. Vamos por acá y regresamos por acá. Bueno, que me puse nervioso. Pero tú lánzala y te vas. Mi experiencia personal me lleva a pensar que el dinero no es determinante.
Ok, de acuerdo. Yo crecí en un barrio de clase media y todo mi barrio era consumidor. Bien. De marihuana, de cocaína, y no le faltaba dinero para nada. Claro. Y era un barrio totalmente malogrado. No tenían necesidad de traficar, no tenían necesidad de robar. Comprábamos Más que a su familia. Sí. Pero se asocia al ladrón con el pobre. El pobre es el ladrón.